Seguimos con Aplica la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones con programación orientada a eventos con el tema de programación extrema XP, Extreme Programming. Vamos a ver algunas generalidades, algunas cuestiones teóricas de esta metodología. Vamos a ver tres definiciones de la programación extrema. La primera es conocida por sus siglas XP, Extreme Programming, es una metodología basada en un conjunto de reglas y buenas prácticas para el desarrollo de software en ambientes muy cambiantes con requisitos imprecisos. Por ende, está enfocado en la retroalimentación continua entre el equipo de desarrollo y el cliente. Es un enfoque de la ingeniería de software, el cual se tiene como objetivo a potenciar las relaciones interpersonales durante el desarrollo del software, preocupándose por el aprendizaje de los programadores, siendo muy importante la retroalimentación continua entre el cliente y el equipo del proyecto de desarrollo. La tercera definición es que es una metodología ágil y flexible que se centra en potenciar las relaciones interpersonales del equipo de desarrollo como clave del éxito, el aprendizaje continuo y el buen clima de trabajo. Bueno, básicamente se fundamenta en algunas características principales. Primero, es un conjunto de reglas y buenas prácticas, pero se enfoca en los ambientes muy cambiantes, en los ambientes de desarrollo muy cambiantes, que tienen requisitos imprecisos e incluso requisitos que van cambiando de manera muy rápida y muy continua. La relación es muy cercana. Además de las relaciones interpersonales entre los mismos miembros del equipo, es muy cercana al cliente porque el cliente es el que nos va a marcar los errores, los puntos de mejora, las funcionalidades adicionales, pero de manera muy rápida le vamos a entregar prototipos, le vamos a entregar fragmentos de ese proyecto de desarrollo, se va a fragmentar para ir terminando esas pequeñas piezas, terminarlas e irlas entregando. Por lo tanto, es muy importante la retroalimentación continua entre el cliente, obviamente con el equipo de desarrollo. Por eso se les llama metodologías ágiles. Y se basa en un conjunto de valores y buenas prácticas importantes que forman un método para el desarrollo de software. Y como comentábamos, para proyectos con requerimientos muy cambiantes. Dentro de las características de programación extrema, pues es una metodología basada en prueba y error para obtener un software que funcione. Por eso son las retroalimentaciones, las iteraciones y la relación del cliente para que nos ayude continuamente a probar el software y hacerle las correcciones. Está fundamentada en principios. Esta metodología está orientada hacia quién pertenece y usa el software principalmente. El cliente participa activamente durante todo el proceso de desarrollo. Por lo tanto, reduce el costo del cambio en todas las etapas del ciclo de sistemas. Decíamos que las metodologías robustas o tradicionales pues no cambian hasta que entregas el software. Sin embargo, aquí se realizan pequeños entregables de todo ese proyecto, se divide y por lo tanto se reduce el costo. Cambia las metodologías de desarrollo de software hacia las más efectivas. Usa solo lo que sea más efectivo para el proceso de desarrollo. Tiene clientes bien definidos, puede cambiar los requisitos en cualquier momento, en cualquier etapa del desarrollo de este software o de este proceso, y está dirigido a grupos pequeños de 10 o 12 integrantes que estén en el mismo lugar. Y los equipos son con formación elevada y capacidad de aprender. Dentro de las prácticas de XP tenemos algunas muy importantes. El juego de la planificación. Se tiene que tener una comunicación frecuente entre el cliente y los programadores. Esto es básico en lo que es la filosofía o las prácticas de XP. El equipo técnico realiza una estimación del esfuerzo requerido para la implementación del esfuerzo, ya sea en horas o en semanas.
para la implementación de lo que son las historias de usuario. Las historias de usuario vendrían siendo los requisitos o los requerimientos de nuestro software. Y los clientes deciden sobre el ámbito y tiempo de las entregas y de cada iteración. Ahora, se hacen entregas pequeñas. Se producen rápidamente versiones del sistema que sean operativas, es decir, un gran proyecto lo dividimos en secciones pequeñas, vamos haciendo esas entregas y son operativas desde el momento que las entregamos. Hablábamos del ejemplo de control escolar, que si tenemos un software muy grande podemos dividirlo en el módulo de inscripciones, el módulo de pago de cuotas de cooperación voluntaria, el módulo de asistencias y calificaciones, el de impresión de listas de boletas y de listas de asistencias, otro de elaboración de gráficas, y esto pudiéramos entregarlas de manera separada. Y por eso nos dice que se produce rápidamente versiones del sistema que sean operativas. Bueno, además vamos a entregar prototipos operativos y conforme el cliente le vaya encontrando observaciones, detalles, se hace la retroalimentación y se vuelve a corregir, y por eso son operativos, aunque no se cuente con toda la funcionalidad del sistema. No deben de tardar más de 3 meses. Se realizan estos entregables de 1 semana a 90 días como máximo. Se realizan pruebas. La producción del código está dirigida por las pruebas unitarias establecidas por el cliente antes de escribirse el código y son ejecutadas constantemente ante cada modificación del sistema. Bueno, si tenemos una prueba, las pruebas unitarias son los pasos que se realizan de manera separada para llegar a una prueba más grande. Tenemos otra práctica que es la refactorización, que es la actividad constante de reestructuración del código. Primero, evita la duplicación del código, mejora su legibilidad, lo hace más simple, lo hace más flexible para facilitar cambios posteriores, se mejora la estructura interna del código sin alterar su comportamiento externo. Ahora, otra práctica es la programación en parejas. Toda la producción de código debe realizarse con trabajo en parejas de programadores. Otra de las prácticas es, debido a la programación en parejas, es la propiedad colectiva del código, es decir, cualquier programador del equipo puede cambiar cualquier parte del código en cualquier momento. Es decir, si estamos trabajando, por ejemplo, en parejas de programadores y uno de los programadores enferma, renuncia, entonces el programador que queda, bueno, pues tiene la capacidad de realizar los cambios. Ahora, tenemos la integración continua. Cada pieza de código es integrada en el sistema una vez que esté lista. Es decir, hacemos un desarrollo incremental. El sistema no puede llegar a ser integrado y construido varias veces en un mismo día. Y algo muy importante, se tiene una práctica que es la de 40 horas por semana. Es decir, todos los integrantes del equipo de desarrollo deben de trabajar solamente 40 horas semanales. Si van a trabajar tiempo extra, no debe de ser más de 2 semanas seguidas. De lo contrario, pues tenemos un error que debe corregirse en cuanto a la planeación y la estimación del tiempo de desarrollo de este proyecto. Y como es obvio, el trabajo extra desmotiva al equipo y alguien que está muy cansado pues no es igualmente productivo a alguien que está completamente descansado. Las últimas prácticas de XP que vamos a ver es la metáfora. El sistema es definido mediante una metáfora o conjunto de metáforas compartidas por el cliente y el equipo de desarrollo. Es decir, una metáfora es una historia compartida que describe cómo debería funcionar el sistema. Un conjunto de nombres que actúen como vocabulario para hablar sobre el dominio del problema, ayudando a la nomenclatura de clases y métodos del sistema. Dan visión general, entendimiento común del sistema y sus funciones, de cómo se debe construir. El diseño simple. Lo mejor siempre es el diseño más simple y fácil, lo menos complicado, si bien que cubra con las expectativas del cliente, pero que sea simple y fácil. Cliente in situ, es decir, se requiere que el cliente esté presente y disponible todo el tiempo para el equipo.
El cliente conduce constantemente el trabajo hacia lo que aporta mayor valor para el negocio, de modo inmediato. Es decir, la comunicación oral es mucho más efectiva que la escrita. En lugar de estarse enviando comunicados, oficios, memos, es más importante aceptar al cliente con el equipo de desarrollo y comunicarse directamente los detalles. Los estándares de programación. XP enfatiza que la comunicación de los programadores es a través del código, con lo cual es indispensable que se sigan ciertos estándares de programación para mantener el código legible. Los roles de XP o programación extrema, todo el equipo de desarrollo pues va a tener un rol que nos define cierta cantidad de actividades que debe de realizar. En primer lugar tenemos el cliente, que obviamente es externo al equipo de desarrollo, pero se va a integrar. Y él es el que escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar su implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de usuario y decide cuáles se implementan en cada iteración, centrándose en apoyar mayor valor al negocio. Luego tenemos el programador, que es el que escribe las pruebas unitarias y produce el código del sistema, aunque muchas veces también analiza y diseña, además de realizar el código. Tenemos el encargado de pruebas o tester, que es el que ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales pues son las que nos van a determinar si el sistema funciona o no funciona, y nos van a servir para detectar errores. Y ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados en el equipo y es responsable de las herramientas de soporte para las pruebas. Tenemos después otro rol, que es el encargado de seguimiento tracker, y es el que proporciona la retroalimentación al equipo. Verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado para mejorar futuras estimaciones. Realiza el seguimiento del progreso de cada una de las iteraciones de estos pequeños fragmentos de nuestro proyecto, nuestro sistema. Tenemos el entrenador o coach, que es el responsable del proceso global. Debe proveer guías al equipo de forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso correctamente. Tenemos al consultor, que es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún tema necesario para el proyecto, en el que puedan surgir problemas. Por ejemplo, si tenemos un sistema que use Oracle, por ejemplo, bueno, y no lo dominamos completamente, el equipo no lo domina completamente, bueno, pues se va a hacer uso de estos consultores. Tenemos el gestor o Big Boss, que es el vínculo entre clientes y programadores. Ayuda a que el equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial es de coordinación. En nuestro caso, pues estos son demasiados roles. Vamos a trabajar nada más lo que son con los roles del programador, el encargado de pruebas, encargado de seguimiento y entrenador. La programación extrema o XP consta de 4 fases. La primera es la planificación o planeación, la segunda es el diseño, la tercera es desarrollo, codificación y las pruebas. La planificación o planeación va a tener lo que son las historias de usuario, es decir, nos va a determinar qué es lo que va a hacer el sistema y los requerimientos del sistema, los valores, los criterios de prueba de aceptación, es decir, ya tenemos qué es lo que quiere el cliente que haga el sistema, pero también vamos a definir desde el inicio cuáles son los criterios de prueba de aceptación, es decir, los criterios que debe de pasar nuestro software para que el cliente lo acepte como un software ya entregable, un entregable finalizado y sin errores. Y tenemos el plan de iteración. Lo que vamos a hacer en la programación extrema es hacer pequeños prototipos que el cliente va a probar y le va a hacer modificaciones de acuerdo a los criterios de prueba de adaptación. Los requisitos pueden ser muy cambiantes,
a lo largo del desarrollo. De acuerdo a estas historias de usuario, junto con los valores y los criterios de prueba de adaptación, de aceptación, vamos a tener nuestro plan de iteración. Es decir, cuántas veces vamos a hacerle modificaciones a nuestra parte del software para que pueda ser entregada. Después tenemos la parte de diseño, que son el diseño simple y las tarjetas CRC, que nos van a servir para saber quién está programando y qué es lo que está haciendo. Tenemos también soluciones en punto y tenemos precisamente el diseño de los prototipos y todo esto es apoyado por el cliente. Después tenemos el desarrollo o codificación. Una vez que ya tenemos el diseño, vamos a hacer el desarrollo o codificación. Se realiza la programación por parejas. Podemos hacer el rediseño cuando vayamos detectando que tenemos puntos de mejora o errores. Y después viene la parte de las pruebas, que son las pruebas de aceptación. Se pueden hacer pruebas unitarias y se realiza la integración continua. Las pruebas unitarias pues son parte de las pruebas de aceptación. A ver, una vez que ya tenemos que nuestro cliente usó nuestro prototipo, le aplica las pruebas de aceptación y si estas no pasan, se vuelve hacer la planificación o planeación, se vuelve a rediseñar la historia de usuario, los valores, los criterios de prueba de aceptación, el plan de iteración, pero esto nos va a dar como resultado pues un incremento de software a cada una de las iteraciones que vayamos realizando y pues nos va a llevar a la velocidad calculada del proyecto. Y bueno, todo esto se basa también mucho en la experiencia que tenga el equipo de desarrollo. Y el sistema crece a cada iteración. En cada una de estas 4 fases, bueno, se va a realizar lo siguiente. En la primera, que es la planificación o planeación, se tienen las historias de usuario, el plan de entregas, la velocidad del proyecto, el número de iteraciones, las rotaciones de nuestros integrantes del equipo de desarrollo y cuántas reuniones vamos a realizar y cómo se van a realizar esas reuniones. En la parte de diseño se va a realizar la metáfora del sistema, las tarjetas CRC, las soluciones puntuales, cuál es la funcionalidad mínima que debe de tener nuestro proyecto y vamos a aplicar el reciclaje o reutilización de código. Después, en la fase de desarrollo o codificación, bueno, pues vamos a tener la disponibilidad del cliente. Vamos a tener la unidad de pruebas, se va a hacer la programación por parejas y se va a hacer la integración. En la fase 4, que es la de pruebas, se realizan las pruebas de aceptación y la implantación. En caso de que estas pruebas de aceptación no fueran al 100% aceptadas, se realiza la retroalimentación y se realiza nuevamente el proceso para ir otra vez a la planificación, otra vez redefinir las historias de usuario, el plan de entrega, bueno, todo el proceso se vuelve a realizar nuevamente. En el proceso de programación extrema XP, el cliente es el que nos va a definir el valor de negocio a implementar. Pero bueno, ¿qué es el valor de negocio? Nuestro valor de negocio de la empresa se puede entender más allá del valor económico para incluir otras formas de valor como son el valor del empleado, el valor del cliente, el valor del proveedor, el valor del socio, el valor gerencial y el valor social. En otros términos, la definición que más se adapta es la de Alan Koch, que formuló en 2011. El valor de negocio es el beneficio neto que obtendrá el cliente de un proyecto y puede medirse en forma monetaria o no. Bueno, el programador estima el esfuerzo necesario para su implementación.
El cliente selecciona qué construir de acuerdo con sus prioridades y las restricciones del tiempo. El programador construye ese valor de negocio y después se vuelve al paso 1. Por cuestiones de almacenamiento en YouTube dejamos hasta acá esta primera parte de programación extrema. Les dejo la siguiente.